Tengo en mis manos su palabra escrita. Este es mi báculo, esta es mi seguridad, este es mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Juan Crisóstomo nos habla de tener la Biblia en sus manos, la Biblia en nuestras manos como báculo, él es pastor para pastorear las ovejas y también como protección para el creyente. Eso queremos también nosotros, tener la Biblia en las manos y en el corazón, profundizar en su palabra para que así aumente nuestra fe y podamos seguir los caminos que Dios nos marca. Seremos de esta forma felices y tendremos fruto en el mundo. Bienvenidos una semana más a esta introducción teológica a la palabra de Dios. Cómo la Biblia tenemos que recibirla con fe y ha sido transmitida por la Iglesia para ser palabra viva que transforma el mundo. Bienvenidos. La palabra de Dios, la Biblia, que nos transmite la revelación, es un diálogo que nos llama a acogerlo. La fe en la palabra. La fe es una sed que el Espíritu suscita en nosotros para que podamos recibir con espíritu creyente esa palabra y nos mueva la vida. La fe es una sed que nos hace buscar y también es un camino. Estamos llamados a seguir siempre creciendo. La palabra nos ayuda a ser cada día más creyentes, a profundizar. Creyentes hondos, creyentes con perspectiva, creyentes siempre en camino. Así pues, nos embarcamos en Tróade y navegamos derechos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: «Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa», y nos obligó a ir. Continuamos con el capítulo primero de Dei Verbum, ahora el número 5 pasamos, sobre la fe. Pero continuamos hablando de la revelación. Es decir, la fe forma parte del concepto de revelación. ¿Por qué? Si la revelación tiene un carácter fundamentalmente amistoso, dialogal, de relación, pues es una propuesta que necesita ser respondida. Entonces, forma parte de la revelación suscitar una respuesta. La revelación es una llamada a la comunión cuya característica fundamental, característica es la respuesta, la fe. Entonces, el concepto de fe, la idea de la fe, tiene que ver con el concepto cristiano de revelación. Y por eso aquí está la primera característica de la fe fundamental de la que derivan todas las demás. La fe es fundamentalmente una respuesta a la revelación. La respuesta. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no podríamos haber respondido, no tenemos fe. A veces da la impresión de que tenemos un concepto de fe en el que no hace falta la revelación. La fe como yo creo. Que la palabra de Dios no existe, no importa, pero yo creo. Que Dios no se revela, que yo no leo la palabra de Dios, que yo no escucho a Dios, no importa, pero yo creo. Eso no es correcto. Tú podrás tener un sentimiento religioso, tú podrás tener un trasfondo sacral, tú podrás de lo sagrado, pero la fe es una respuesta a la revelación.
Entonces, solamente es posible si la revelación llega a ti. Si la Iglesia no predica la palabra de Dios, no se suscita la fe. San Pablo lo tenía muy claro, ¿verdad? Hablaba de la obediencia de la fe. ¿Por qué fue él por todo el mundo predicando el Evangelio? Para suscitar la fe. La fe es la respuesta adecuada a la predicación de la revelación, a la transmisión de la revelación, a la revelación extendida que Dios trae a los hombres. Entonces, la fe como respuesta. Por eso también, en tanto en cuanto escuchamos más la revelación, podemos responder. La fe, se decía siempre, fides ex auditu. La fe entra por el oído. La fe es palabra. Entonces, si no hay nada que entre, yo no puedo responder. Podemos también poner el ejemplo de un campo, ¿no? El ser humano es como un campo, una tierra buena. Marcos 4, acordaos la parábola del sembrador. Pero claro, la fe sería las espigas que nacen. Pero si yo en ese campo, por muy bueno que sea, no siembro la semilla del trigo, no puede salir fe. Entonces, la semilla es la revelación, la palabra de Dios sembrada, y la espiga es la respuesta adecuada de ese campo, con sus frutos, a esa semilla sembrada en él. Pero a veces es que nuestros jóvenes no tienen fe. Es que habría que preguntarnos, ¿estamos sembrando la palabra de Dios? Hay revelación, hay propuesta para que haya respuesta. Si yo no siembro en un campo nada, luego no me puedo quejar de que el campo no produce. Imaginaos un agricultor que va al campo y dice, compré este campo como que era muy bueno y no brota nada, pero has sembrado algo. O también si yo siembro cebada, yo no puedo pretender que salga trigo. Si yo en un campo siembro cebada o siembro viñas, no sale trigo. Entonces, la fe es el trigo, el fruto, cuando se siembra evangelio. Imaginaos que yo siembro en algunas personas valores humanos. Eso no es malo, eso es cebada, pero no sale fe. Podrá salir una persona correcta, puede salir, pero si yo siembro otras semillas que no son el evangelio, no brota la fe. La fe es la respuesta humana adecuada cuando llega la revelación, cuando se siembra el evangelio. Esto es fundamental, fundamental. Y por eso las características de la fe, como es respuesta a la revelación, vienen marcadas por las características de la revelación. Si la revelación es dialogal, la fe es respuesta dialogal, no es saberse cosas, no es aprender ideas, no es aprender personajes y apóstoles y... No, bien. Entonces, primera característica fundamental de la fe, respuesta a la revelación. Y características de esa respuesta, es una respuesta libre. La fe es un acto libre del ser humano, persona libre. Si no hay libertad, no puede haber fe. Si yo intento, aunque sea por bien de las personas, porque no son inteligentes, imponerles la fe por su bien, no habrá fe. No tendrán fe. La fe tiene que ser esperada por parte de la persona libre que responde. Por eso, cuanta más libertad hay en las personas, más fe puede haber. De hecho, yo creo, esto es discutible, yo creo que hoy en muchas sociedades de este universo nuestro en que vivimos falta mucha libertad y por eso se hace difícil la fe. Tenemos muchas adicciones, tenemos como el joven rico, acordaos, ¿verdad? ¿Por qué el joven rico no se fue con Jesús? Marcos 10, ¿porque no le quería, porque no la traía? Sí, pero tenía muchos bienes, estaba agarrado a muchos bienes, no era libre y no pudo responder a Jesucristo. Cuando no hay libertad, hoy creemos, es que somos tan libres que seguro que somos tan libres. Y creo también, me atrevería a decir, que lo contrario. Si no hay libertad, no hay fe, y creo que también cuando hay una fe verdadera, eso fomenta la libertad humana en la persona. Se alimentan, ¿verdad? Es un círculo virtuoso, diríamos. Cuanta más libertad, más posible es la fe. Cuanta más fe sensata, más libertad también se siembra en la persona. Esto podéis también dialogarlo, pensarlo si es verdad en nuestras vidas y en la gente que conocéis. Por eso la Iglesia no tiene que cansarse de sembrar libertad a su alrededor. Lo importante no es que consigamos a mucha gente a cualquier precio, no. Lo importante es despertar libertades, porque si no, no será fe. Tendremos muchos adeptos, pero no tendremos creyentes. Es fundamental que la revelación, que nuestra misión de transmitir la revelación, fomente respuesta libre en las personas. Y por eso que vaya liberando también personas de tantas adicciones y de tantas cosas que en la vida se nos han pegado. Respuesta libre y respuesta total. Esto es quizá también difícil,
porque la fe no solamente compromete la cabeza, sino que compromete toda la persona. Si la persona tiene 5 dimensiones, las 5 dimensiones, y tiene 20, el Concilio Vaticano II subraya 2 dimensiones: entendimiento, la cabeza, el pensar, y la voluntad. Hoy en día diríamos, por ejemplo, en Verbum Domini, que es un documento que luego recomendaremos de Papa Benedicto XVI, habla de entendimiento, voluntad y afectos. En Dei Verbum se supone que los afectos entran en la voluntad, ¿no? Bien, si tenemos 2 dimensiones, 2. Si tenemos 3 dimensiones, 3. Si somos 5 dimensiones, o sea, la fe afecta al cuerpo, al alma, al corazón, a los riñones, al entendimiento, a todo. La fe es una respuesta total. Y en el fondo eso es la santidad. La santidad es una persona que todas las dimensiones de su vida están puestas en respuesta a Dios. Siempre, y el pecado tiene que ver mucho con que hay ciertas dimensiones de mi persona que todavía no han respondido a Dios, que me las he reservado. Entonces la fe verdadera es una respuesta total del hombre que se posee por entero a Dios. Y esa respuesta total no es una respuesta que tiene que ver con el ser total, si es todo, es entrega. Si la revelación es Dios que nos entrega a su Hijo, Dios que se nos da, nosotros respondemos a Dios entregándonos también a Él y a los hermanos. Por eso dice San Juan en la primera carta, ¿verdad?, tan bonito: como Dios nos ha amado tanto, eso es la revelación, nosotros tenemos que amar a los hermanos, ¿verdad? La fe no es una idea personal, una idea o una devoción personal, la fe se entrega. O lo que dirían los profetas, no, lo que falta es, dice Oseas, es conocimiento y amor. Sacrificios tengo muchos, pero no me conocéis y no me amáis. La respuesta es amor. Amor a Dios y entrega a los hermanos. Eso es la fe, porque compromete a toda la persona. Y si la revelación es amor que nos llega, la respuesta a ese amor solo puede ser amor. Después, muy importante, la fe es una gracia. Esa respuesta no solamente depende de mí, sino de la gracia de Dios que obra en mí. Y aquí os invito a leer despacio un texto que ya explicamos un poquito en los vídeos de Hechos de los Apóstoles, el texto de Hechos 16 de la conversión de Lidia, muy sencillo y muy bonito. Os recuerdo ese texto. Lidia es una mujer que está escuchando a San Pablo, que le predica la palabra de Dios. Dice que Dios le abre el corazón para que responda a esa palabra y se convierte y es bautizada. Aquí tenéis el proceso de la fe. ¿Qué hace falta para la fe según esto? 3 cosas. Primero, que exteriormente se nos predique el Evangelio, la palabra. Esa dimensión de fides ex auditu, es decir, la revelación que nos llega, la fe, la siembra que llega a nuestro campo. La fe no brota por generación espontánea de la persona, sino que tiene que brotar como respuesta a una revelación que viene de fuera. Entonces, primer requisito fundamental para la fe es que San Pablo, que la Iglesia, predique el Evangelio. Si predica otra cosa, no habrá fe. Segundo, que la gracia obre. Es decir, esta es una dimensión exterior, diríamos, ¿no?, que brota por el oído. La gracia, dimensión interior, la gracia actúa en el corazón de la persona que en su libertad responde. Entonces, predicación exterior, obra interior de la gracia y respuesta libre de la persona. Y esto es así, ¿por qué? Para que haya respuesta libre de la persona hacen falta 2 fuerzas. Una exterior, la Iglesia que predica, y una interior, la gracia que obra el milagro. ¿Por qué tiene que ser esto así? Pues porque Dios es Trinidad. Hemos visto que la revelación es trinitaria, ¿verdad? El Padre ha enviado a su Hijo y al Espíritu. La dimensión exterior nos dice que el Hijo de Dios, la palabra de Dios, llega a nosotros. Y el Espíritu de Dios, la gracia, obra dentro. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es un milagro del Dios Trinidad en la libertad de la persona. No es solo necesario que se siembre el Hijo, hace falta que llueva el Espíritu, que la gracia obre, para que en la tierra fecunda de la libertad de Lidia, de nuestra libertad, se produzca el brotar libre de la fe. Precioso, todo va convergiendo, todo tiene que ver, ¿verdad? Entonces, la fe es una gracia. Y por fin, la fe, si es fe, como todo lo vivo, crece. No es yo tengo fe, yo fui a catequesis y yo fui a misa y ya tuve bastante con yo fui creyente o yo soy creyente porque tuve... No, si la fe no crece, decrece.
No se puede vivir de rentas en la fe, sino que la fe es un reto que la vida cada día nos va poniendo. Entonces, la fe es respuesta a esas circunstancias de la vida. Somos seres en movimiento, somos seres vivos, somos seres en camino. La fe es una característica de la persona en camino. O como el amor entre dos personas no es yo te amo y ya para siempre, no. Ese amor o crece o decrece. El olvido, si no crece, puede acabar con el amor. Es decir, como el amor, como la vida misma, la fe crece. Cuanto más conocemos a Cristo, más le amamos. La fe va creciendo. Entonces, características fundamentales de la fe en Dei Verbum. Quizá podríamos decir que faltan un par de características, quizá alguna más, que no se dicen, pero que en el fondo se intuyen, que son la dimensión salvífica de la fe. La fe es necesaria para la salvación, diría San Pablo. Pero ya lo hemos dicho porque si la revelación es lo que nos salva, la fe es la aceptación de esa revelación que nos salva. Esa relación preciosa, ahora quizá comprendemos mejor a San Pablo, entre fe y salvación. La fe no es un acto que me salva, como si fuera una obra piadosa, no. La fe es la acogida libre de la palabra de Dios, de la revelación en nosotros. Y luego también, muy importante, la dimensión eclesial de la fe. Solamente podemos creer porque la Iglesia nos evangeliza, solamente podemos creer como Iglesia y en comunión. Dios ha querido salvarnos como pueblo. Entonces es muy importante profundizar también en la fundamental dimensión eclesial de la fe. No solamente porque me llega por la Iglesia la fe, sino porque la fe es una pertenencia. La pertenencia al bautismo, el nacimiento a la familia de Dios. La fe es un conjunto de personas que están unidos a Dios y yo me incorporo a ese corro, a esa familia que vive del amor de Dios. La dimensión eclesial de pertenencia de la fe. Aunque tal vez sea no tan importante para la Biblia pero digamos una palabrita sobre Dei Verbum 6, es interesante por las relaciones entre Dei Verbum, que es el documento del Concilio Vaticano II, y Dei Filius, que es el documento correspondiente del Concilio Vaticano I, siglo XIX, 1870, ¿no? Porque Dei Verbum se llama también así como referencia a la Dei Filius, como continuación de la Dei Filius. ¿Qué pretendía Dei Filius? Dei Filius en el siglo XIX pretende defender la revelación cristiana frente al racionalismo. Entonces defiende la posibilidad natural del conocimiento de Dios como base necesaria para que después se dé una revelación gratuita. Entonces eso es lo importante. Frente al racionalismo, la defensa del conocimiento natural de Dios. En cambio, con Dei Verbum ya no hay problemas de ese tipo. Entonces la perspectiva de Dei Verbum, sin negar todo lo contrario, sin negar eso, es la perspectiva de la revelación sobrenatural. Entonces, en un tiempo era necesario defender una cosa y en otro tiempo es necesario subrayar otra dimensión. Entonces aquí seríamos el conocimiento natural frente al racionalismo y aquí pues la explicación de la revelación sobrenatural. Entonces nos dice qué verdades son reveladas por la revelación sobrenatural. Pues es revelado lo sobrenatural, aquello que no conoceríamos por naturaleza si Dios no lo revelara, eso es evidente. Eso está dicho, ¿no? Dios se revela por dentro a sí mismo, jamás podríamos haberle conocido, pero dice, en relación con Dei Filius, todo aquello que podríamos conocer de forma natural, la existencia de Dios, el ser el creador, que fue defendido por Dei Filius, la revelación también nos lo revela. No dice, eso aprenderlo vosotros solos, yo revelo solamente lo que no podéis, si no os apañáis, no, sino que la revelación de Dios, sobrenatural, también nos da a conocer las verdades que podrían ser conocidas por nosotros. ¿Por qué? Pues para que las conozcamos, dice el concilio, muy bien, para que las conozcamos todos, no solamente los más espabilados, para que sea de forma fácil, para que las conozcamos con certeza y sin error en la actual condición pecadora del ser humano. El pecador nubla el conocimiento. Entonces, ese pecado está también influyendo en el conocimiento natural de Dios. Pues para que podamos conocer nuestra situación histórica de pecado y de Dios también nos revela aquello que de suyo podríamos conocer con nuestras fuerzas. Bien, creo que hay una perspectiva para no olvidar Dei Filius y no olvidar esa dimensión fundamental de la filosofía, de la metafísica, del conocimiento natural de Dios como base fundamental para una revelación sobrenatural gratuita.
La Biblia es fruto, es obra de un pueblo, el pueblo de Dios inspirado por el Espíritu, y por eso su destinatario fundamental es el pueblo de Dios. La tradición viva de la Iglesia, ayudada por el magisterio, nos hace comprender correctamente la Escritura. Profundizamos en esa relación preciosa, difícil, entre tradición, Escritura y a su servicio, al servicio de la palabra de Dios, el magisterio vivo de la Iglesia. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio, para concederos la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, que de viva voz o por carta. Después de haber trabajado sobre el capítulo 1 de Dei Verbum, la naturaleza de la revelación, pasamos ahora a trabajar, os invitamos, el capítulo 2 de Dei Verbum, que es la transmisión de la revelación. ¿Por qué se debe transmitir la revelación? Pues por una doble causa. Porque Dios tiene una voluntad salvífica universal. Dios no quiere que se salven solamente los discípulos de Jesús, o el pueblo de los profetas del Antiguo Testamento, o quiere que llegue a todos los tiempos y a todos los rincones de la historia la salvación. Pero por otro lado, la revelación, hemos dicho que tiene una característica fundamentalmente histórica. Dios se revela en lo concreto, en la historia. Dios no está revelándose en cada cultura y en cada... La está cuidando, pero la revelación ha tenido un final, es un proceso. Entonces, para que esto histórico llegue a todos, hace falta que sea transmitida la revelación. Esta es la clave de este segundo capítulo. Por eso Jesús envió a los apóstoles por todo el mundo para hacer discípulos, para que la salvación llegara a todos los rincones del mundo. En el Antiguo Testamento también es muy importante para el judaísmo la tradición. Los fariseos, por ejemplo, dicen que junto a la Torá escrita está la Torá oral, que se transmite por tradición. Entonces, las tradiciones en Israel, la tradición en la Iglesia es muy importante. Esto, que causó muchos problemas ecuménicos en tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, hoy creo yo que prácticamente no crea demasiados problemas, y creo que los hermanos protestantes pues ya también aceptan, de hecho en la exégesis se acepta mucho pues toda la tradición, que es el Nuevo Testamento, que son los Evangelios, la puesta por escrito de una tradición que precede la puesta por escrito de los Evangelios. Es decir, Jesucristo, los apóstoles antes vivieron, diríamos, la fe que pusieron por escrito. La relación, la secuencia no es Jesús, Evangelios, vida de la Iglesia. No, la secuencia es Jesús, apóstoles y vida de la Iglesia, y después puesta por escrito de aquello que la Iglesia vive, de lo que Jesús había transmitido. Yo creo que la tradición, desde el punto de vista científico incluso, es algo fundamental para comprender la Escritura. No habría Escritura si no hubiera tradición. Entonces, yo creo que esto entonces, hoy en día, desde el punto de vista teológico, exegético, científico y ecuménico, me parece que estamos en mucha cercanía, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, la importancia de la transmisión que la Iglesia hace. Y aquí hay tres conceptos que se van desarrollando: tradición, escritura y magisterio. Pero si os fijáis, no se dicen cada uno independientemente de otro. Primero, tradición. Después, tradición y escritura. O sea, la escritura no se puede entender sin el fondo de la tradición. Y después, tradición, escritura y magisterio. El magisterio no se puede entender sino como servicio a la tradición y a la escritura. Entonces también hasta las palabras, los capítulos, los enunciados están muy bien pensados. Desde lo más amplio pasamos hacia lo más concreto. Entonces, tradición y Biblia, tradición, Biblia y magisterio. Digamos alguna palabra sobre esto, ¿verdad? Aquí hay un texto fundamental, 2 Tesalonicenses 2:15, donde San Pablo dice:
pues cómo hay que ir aceptando también las tradiciones que él ha transmitido. Es decir, ¿qué significa tradición? Tradición no solamente significa predicación de unos apóstoles, sino que significa vida de la comunidad cristiana. Es decir, la revelación es transmitida no es transmitida en unos libros, no es transmitida en unos archivos, es transmitida por personas que viven la revelación, que viven la acogida en la fe de esa revelación. Eso es la tradición. La tradición es el pueblo de Dios que acoge la revelación y la transmite. Eso es la tradición. Entonces la tradición no solamente son escritos o predicación, sino que es el culto de la iglesia primitiva, es la catequesis, es las disputas que tenían y tenían que defenderse frente a ciertas herejías que iba habiendo, es toda la vida de la iglesia. De hecho también se nos dice en la exégesis que lo que se llama el Sitz im Leben, ¿verdad?, el lugar vital. Muchos textos de la Biblia tienen su origen en un ambiente vital concreto de la Iglesia, en el culto, en la catequesis. Como he dicho antes, hasta la exégesis, la ciencia bíblica moderna, corrobora este trasfondo de tradición para comprender la Sagrada Escritura. Los testigos principales de la tradición que va más allá de la Escritura, son los santos padres. Los padres apostólicos son coetáneos, contemporáneos prácticamente de los libros bíblicos. Entonces los santos padres testifican esa tradición que además continúa hasta el fin de los tiempos, ¿no? La tradición comienza, aunque es una tradición del Antiguo Testamento, pero realmente, técnicamente hablando, comienza con el envío de los apóstoles y culmina en la parusía. O sea, la tradición sigue siendo la Iglesia viva. Es verdad que el concilio aquí no distingue, no se mete en ese problema, entre, diríamos, la tradición originaria, originante, apostólica, y la tradición post-apostólica. La tradición primera, apostólica, tiene que ver con la revelación, forma parte de la etapa de la revelación. En cambio, la tradición actual ya no es reveladora, ya es transmisora de revelación. Entonces aquí también el concilio no entra en ese concepto, pero tenemos que entender muy bien, cuando hablamos de tradición y revelación, no podemos pensar que hoy Dios se sigue revelando en la tradición de la Iglesia, sino que la Iglesia transmite lo que Dios ha revelado desde el principio, desde Jesucristo. Entonces la importancia de la tradición. Y desde ahí hay que comprender la Escritura. La Escritura es una especie de fotografía de la tradición en un momento para que quede fija para todos los tiempos como canon. Es decir, el Espíritu Santo ha hecho que miembros de la Iglesia primitiva pongan por escrito la vida de la Iglesia. La Sagrada Escritura es una puesta por escrito de la tradición, de lo que estaba transmitiendo la Iglesia de su fe en Jesucristo. Eso es precioso comprender correctamente la Escritura como momento privilegiado, inspirado, canónico, por tanto, de esa tradición primitiva. Pero desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista histórico, no podemos entender la Escritura sin la tradición, y menos aún como contrapuesta a la tradición. Lo que tenemos que hacer es que la tradición posterior tiene que ser fiel a la tradición original, y para eso nos ayuda la Sagrada Escritura, que es esa fotografía inspirada de la tradición original de la Iglesia. Entonces, esas relaciones correctas, científicas incluso, históricas y teológicas, son muy importantes para profundizar. La Sagrada Escritura hay que verla. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? La Iglesia primitiva, que vivía previamente su fe. El Padre Nuestro, explicábamos que está en San Mateo, no es la copia del Padre Nuestro directo que dijo Jesucristo, sino que es cómo rezaba la comunidad de Mateo el Padre Nuestro que Jesús había enseñado. De ahí las diferencias entre el Padre Nuestro de Lucas, capítulo 11, y de Mateo, capítulo 6, porque era el Padre Nuestro que rezaba cada comunidad. La tradición precede la puesta por escrito de los textos bíblicos en los evangelios. En este aspecto siempre se ha pensado en la tradición católica que la tradición es más amplia que la escritura, y fue lo que también provocó una de las dimensiones de la crisis de la Reforma del siglo XVI, ¿verdad? Entonces, la tradición y la escritura. De hecho, siempre se ha hablado de las fuentes en plural de la revelación. Y el primer esquema de Dei Verbum tenía ese título, de las fuentes de la revelación, que serían la escritura y la tradición. Bueno, pues si leéis de este capítulo, veréis cómo ahora la Iglesia habla de que tradición y escritura brotan de una misma fuente, van por un mismo cauce
y tienen un mismo mar, un mismo fin. Es decir, ahora se subraya la unidad, no la contraposición, entre escritura y tradición, porque en el fondo la escritura es obra de la tradición. La escritura es parte de la tradición como momento privilegiado y una ayuda a la fidelidad de la tradición a su origen. Sí podemos decir, la tradición es más amplia que la escritura. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? Creo que en esto estoy abierto al diálogo. Creo, si no me equivoco, que el Concilio Vaticano II dice que la tradición es más amplia que la escritura desde el punto de vista formal. Es decir, no en contenido, sino desde el punto de vista formal. Y dice en concreto 4 cosas. ¿En qué es más amplia la tradición que la escritura? Esas 4 cosas, al menos. Primero, solo conocemos el canon de la escritura gracias a la tradición. Con la sola escritura, con la sola Biblia, no conoceríamos los límites de la Biblia, el canon bíblico. Ha sido la tradición de la Iglesia en la que el Espíritu nos ha dado a conocer el conjunto de libros bíblicos. Esto es claro. La Biblia no testifica qué es canónico y qué no es canónico. Segundo, gracias a la tradición, la Biblia podemos comprenderla más adecuadamente. La misma tradición, el pueblo de Dios que escribió la Biblia, es la que interpreta la Biblia, es la destinataria de la palabra de Dios y por eso va comprendiéndola más intensamente. La Biblia entendida por sí misma ayuda mucho, pero hace falta el contexto más amplio de la tradición para comprender correctamente la Biblia, no solamente como un libro aislado, sino como un libro que forma parte de la vida de una comunidad. Precisamente por eso, tercera característica, si no fuera por la tradición, la Sagrada Escritura podría ser palabra muerta, palabra escrita dirigida al individuo, pero gracias a la tradición, la Biblia se convierte en palabra viva en la que Dios sigue hablando a su pueblo. Tradición tiene que ver con pueblo de Dios, tiene que ver con dimensión social universal también de la revelación. Y por fin, dice el concilio, que la Iglesia no saca solo de la Biblia, sino que hace falta la tradición para ver la certeza de lo revelado, de los dogmas. De la certeza, no el contenido. Aquí os invito a profundizar y matizar. No nos dice Dei Verbum que la Iglesia saca ideas de la tradición que no están en la Escritura. Ese tema no se mete. Nos dice que esas ideas, aun estando en la Escritura, con la sola Escritura no sabríamos que de verdad están reveladas. Por ejemplo, si solo tuviéramos la Biblia, el dogma de la Inmaculada Concepción seguramente no lo habríamos sabido. No es que no esté en la Biblia, sino que está de tal manera que no estamos seguros. Entonces solamente estamos seguros de la Inmaculada Concepción o de otros muchos dogmas gracias a la tradición. Y aquí importante porque significa que la tradición es más amplia que la Escritura, formalmente os he dicho, pero ¿es la tradición más amplia que la Escritura en cuanto al contenido, materialmente? Es decir, ¿hay dogmas de la Iglesia que están solo en la tradición y que no están en la Escritura? En esto el concilio no se mete. Si decimos, antiguamente se pensaba que sí, el concilio en cambio no dice que no, sino que no se mete, no responde a esta pregunta. Entonces, ¿es correcto para la teología de la Iglesia decir sí o decir no? Más bien parece que el concilio, que no responde, tiende a decir la tradición es más amplia formalmente en estos aspectos, pero en contenido, el ejemplo que hemos puesto antes, el dogma de la Inmaculada Concepción, de alguna forma sí está en la Biblia. No está solo en la tradición, sí está en la Biblia, solo que de forma implícita. Necesitamos la tradición para la certeza de ese dogma. De hecho, es verdad también, otro tema que sería, no puede haber ningún dogma que vaya en contra de la Biblia. Puede no estar implícito en la Biblia, pero no puede ir en contra de la Biblia, porque es palabra de Dios, es verdad, es canónica. El tema famoso que hemos tratado aquí de los hermanos de Jesús. Si la Biblia pone que Jesús tenía hermanos, ¿eso es incompatible con la virginidad de María, perpetua? No es incompatible, tenemos que explicar correctamente lo que significan los hermanos de Jesús, pero si los hermanos de Jesús significaran hijos de María, sería incompatible. Por tanto, no puede haber ningún dogma de la Iglesia incompatible con la Escritura. Tenemos que estudiar bien los textos, aunque no todo esté explícito en la Escritura. Necesitamos la tradición de la Iglesia para comprender correctamente y estar ciertos de la revelación que Dios nos concede. Preciosa relación entre tradición y Escritura.
Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Considerad el buen desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. La Sagrada Escritura, por tanto, en el contexto de la Sagrada Tradición, Escritura y tradición forman un único depósito confiado por Dios a la Iglesia, que es el pueblo que responde, ¿no?, para que el mundo se salve. Entonces, el magisterio es un servicio a este depósito de la tradición y de la Escritura para que sea comprendido correctamente y vivido en plenitud. De hecho, Dios confía el depósito de la revelación al pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que está constituido jerárquicamente. El pueblo de Dios es los laicos, el pueblo de Dios es los religiosos, el pueblo de Dios son los obispos, el pueblo de Dios son los sacerdotes, eso es el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, jerárquicamente constituido, es el destinatario de la palabra de Dios y el que tiene también que interpretar y discernir la voluntad de Dios a través de su palabra. Yo creo que el concilio dice: no, el pueblo de Dios, los fieles, no somos personas pasivas que tienen que estar a lo que nos diga el magisterio, sino que todo el pueblo de Dios tiene que colaborar para interpretar la Escritura, para vivir la Escritura. De hecho, en muchos documentos de la Iglesia también se dice la importancia de los exegetas, de los científicos, la importancia incluso hasta de la gente de sencilla condición, los pobres, para interpretar bien la Escritura, la importancia de los santos para entender la Biblia, la importancia. Entonces, el magisterio es ese servicio para que la vivencia y la interpretación de la Biblia sea realizada de forma auténtica. Porque puede haber herejías, porque el ser humano en su condición pecadora puede interpretar mal la palabra de Dios. Entonces, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que el magisterio es una ayuda de Dios a su pueblo para que interprete auténticamente, correctamente, la palabra de Dios dirigida a él y la pueda vivir. Es una comprensión profunda, correcta, interesante del magisterio. Por eso el magisterio, por ejemplo, en los dogmas que los papas han proclamado solemnemente, siempre se dice que se hace después de haber escuchado al pueblo de Dios y después de que los teólogos han trabajado mucho el tema. Es decir, para interpretar auténticamente ciertos temas, el magisterio tiene la última palabra, pero escuchando al pueblo de Dios. Y el magisterio tampoco se mete, diríamos, en cada vericueto, sino que la importancia también de la acción de todo el pueblo de Dios, pastores incluidos, para vivir, interpretar, comprender la palabra. Entendamos muy correctamente la importancia del magisterio en el aspecto de la revelación. Es un servicio, una ayuda de Dios. Y por eso nos dice al final el texto de Dei Verbum que los tres, tradición, escritura y magisterio, actuando en ellos el Espíritu Santo, cada uno según su condición, según su misión, promueven la salvación del pueblo de Dios. Otra vez, la finalidad salvífica de la revelación y la presencia del Espíritu en todos. Entonces, es importante no eliminar nada, comprender, no contraponer nada, sino comprender correctamente todas las dimensiones de la revelación y del pueblo de Dios, para que así, matizando, podamos entender profunda y realmente lo que Dios quiere transmitirnos. Revelación y transmisión de la revelación. Conceptos tan profundos como fe, diálogo, salvación, historia, transmisión, tradición, puesta por escrito, magisterio, todo es fruto de una historia ungida por Dios para bien del ser humano, por amor a las personas, por amor a la historia, para que, acogiendo esa preciosa revelación que Dios nos transmite por amor, podamos salvarnos y desde la fe podamos entrar en comunión para siempre del Dios que se nos ha entregado del todo en Jesucristo.
Porque tenemos fe, nos acercamos a la palabra. Y también acercarse a la palabra hace que crezca nuestra fe. Porque formamos parte de la Iglesia, somos tradición viva, buscamos la palabra. Y la palabra nos hace ser más Iglesia, ser más vivos miembros de este pueblo de la palabra, del que todos formamos parte y que nos necesita. Cautivados por la palabra para crecer en la fe y servir a la Iglesia, para que el mundo pueda salvarse. Feliz trabajo, feliz semana a todos.